Mentes bíblicas. Hay momentos en la vida en los que tomar una decisión parece más difícil que nunca. No porque falten opciones, sino porque sobran dudas. La mente se llena de preguntas, el corazón se inquieta y el alma entra en un silencio incómodo. Elegir un camino implica renunciar a otro, y esa renuncia muchas veces genera miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder lo que ya se tiene, miedo a no escuchar bien la voz de Dios. Muchas personas oran, piden dirección, leen la Biblia, buscan consejo, pero aún así sienten confusión. Y entonces surge una pregunta profunda que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Cómo saber si una decisión viene realmente de Dios? Dios nunca diseñó la vida para que se camine a ciegas. Aunque a veces el camino no sea claro, Él no es un Dios de confusión. Sin embargo, las señales de Dios no siempre llegan de la forma espectacular que muchos esperan. No siempre hay una voz audible, ni una respuesta inmediata, ni una confirmación visible. La mayoría de las veces, las señales de Dios se manifiestan de manera sutil, progresiva, interna, y por eso tantas personas las pasan por alto. No porque Dios no esté hablando, sino porque están esperando señales equivocadas. Tomar decisiones basándose en las señales de Dios no significa vivir esperando coincidencias mágicas o interpretando cualquier evento como un mensaje divino. Significa aprender a reconocer cómo Dios guía, cómo confirma, cómo advierte y cómo orienta el corazón de quienes realmente desean obedecerle. La Biblia muestra que Dios siempre ha guiado a su pueblo, pero rara vez lo hizo apurándolo. Él guía con paz, no con ansiedad, con claridad progresiva, no con presión inmediata. Cuando una decisión viene de Dios, aunque no esté libre de desafíos, hay una tranquilidad profunda que acompaña el paso que se da. Muchas personas se equivocan porque toman decisiones desde la prisa, desde el miedo o desde la presión externa, y luego le piden a Dios que bendiga algo que nunca consultaron con Él. Pero Dios no solo quiere ser quien bendice decisiones, quiere ser quien las guía desde el inicio. Las señales de Dios no se fuerzan, no se manipulan y no se fabrican. Se disciernen con un corazón dispuesto, humilde y paciente, y eso requiere aprender a escuchar de otra manera. En la vida espiritual, escuchar no siempre es oír palabras. A veces escuchar es percibir una incomodidad que no se va. Otras veces es una paz que permanece incluso cuando la lógica no lo explica. Hay decisiones que parecen correctas en papel, pero inquietan el espíritu. Y hay decisiones que parecen difíciles, pero traen una calma inexplicable. Dios habla mucho a través de esa paz interior, pero solo quienes han aprendido a aquietarse pueden reconocerla. El ruido constante, la ansiedad y el deseo de controlar todo suelen apagar esa sensibilidad espiritual. En las Escrituras se repite un patrón claro. Cuando Dios guía, primero prepara el corazón antes de mover las circunstancias. Muchas personas quieren señales externas inmediatas, pero Dios trabaja primero en lo interno. Ordena intenciones, limpia motivaciones, confronta miedos, porque una decisión correcta tomada desde un corazón desordenado puede traer consecuencias innecesarias. Por eso, antes de abrir puertas, Dios suele cerrar otras. Antes de decir avanza, muchas veces dice espera. Y esa espera no es castigo, es protección. Tomar decisiones basándose en las señales de Dios implica aceptar que no todo se resolverá al mismo tiempo. Implica caminar por fe, no por control. La fe no elimina la incertidumbre, pero sí elimina el miedo a equivocarse cuando el corazón está rendido a Dios. Quien confía en Dios no busca garantías absolutas, busca obedecer con honestidad. Y esa obediencia, aunque imperfecta, siempre es acompañada por la gracia de Dios. Hay decisiones que cambian destinos, relaciones, caminos completos. Por eso Dios no las toma a la ligera, ni espera que tú lo hagas. Él no te pide que aciertes siempre, te pide que confíes profundamente. Cuando una decisión nace desde la oración, desde la escucha, desde la rendición y no desde la urgencia, Dios se encarga de corregir el rumbo si es necesario, porque el Dios que guía también restaura. En esta primera parte queda algo muy claro. Dios sigue hablando,
Dios sigue guiando, Dios sigue guiando, Dios sigue mostrando señales. El problema no es la ausencia de dirección, sino la dificultad para reconocerla. Y a lo largo de este mensaje, se irá comprendiendo cómo distinguir esas señales, cómo evitar confundir la voz de Dios con el ruido del miedo, y cómo aprender a decidir, no desde la ansiedad, sino desde la paz que solo Dios puede dar. Continuar con el bloque 2 implica entrar en una zona aún más delicada, porque aquí es donde muchas personas, aun creyendo en Dios, comienzan a confundirse, no porque no amen a Dios, sino porque mezclan sus propias emociones con lo que esperan que Dios diga. Una de las mayores dificultades al tomar decisiones es distinguir entre un deseo personal muy fuerte y una señal genuina de Dios. El corazón humano puede ser engañoso cuando anhela algo con intensidad. Puede disfrazar impulsos como fe y prisa como confirmación. Por eso, aprender a reconocer las señales de Dios requiere primero aprender a reconocer el propio estado interior. Dios no guía desde la desesperación. Cuando una decisión está impulsada por el miedo a perder, por la comparación con otros o por la urgencia de resolver ya, es muy probable que esa decisión no esté siendo tomada desde la dirección de Dios. Las señales de Dios nunca empujan al pánico. Pueden desafiar, incomodar e incluso confrontar, pero no generan caos interior. El Espíritu de Dios produce orden, claridad progresiva y una paz que no depende de que todo esté resuelto. Cuando una decisión viene de Dios, incluso en medio de la incertidumbre, el corazón puede descansar. Muchas personas dicen, si Dios quiere, Él abrirá la puerta, pero olvidan algo importante. No toda puerta abierta viene de Dios. Algunas puertas se abren como prueba, otras como consecuencia de decisiones humanas y otras como distracción. Por eso, las señales de Dios no se miden solo por oportunidades externas, sino por confirmaciones internas. Dios no solo abre caminos, también confirma con su paz, con su palabra y con la coherencia espiritual de lo que se está decidiendo. Un principio clave para discernir las señales de Dios es observar si la decisión te acerca o te aleja de su carácter. Dios nunca te guía hacia algo que contradiga su naturaleza. No te lleva a actuar desde la mentira, el orgullo, la venganza o la falta de amor. Aunque una decisión parezca conveniente, si te obliga a apagar tu conciencia, a traicionar principios o a endurecer el corazón, no viene de Dios. Las señales de Dios siempre están alineadas con su verdad, aunque el camino sea incómodo o requiera renuncia. Otro elemento fundamental es la confirmación en la palabra. Dios no se contradice. Él no te dirá algo hoy que niegue lo que ya estableció en las Escrituras. Muchas personas buscan señales en sensaciones, sueños o circunstancias, pero descuidan la palabra. Y la palabra es el filtro más seguro. Cuando una decisión está respaldada por principios bíblicos claros, aunque no haya certeza total del resultado, hay una base firme sobre la cual avanzar. La palabra no siempre da detalles, pero sí da dirección. Dios también habla a través del tiempo. Las decisiones apresuradas suelen ser decisiones mal procesadas. Cuando una elección necesita ser tomada ya o nunca, conviene detenerse. Dios no trabaja con chantajes emocionales ni con ultimátums espirituales. Si algo viene de Él, puede esperar. Si algo no puede esperar, muchas veces no viene de Él. La paciencia es una señal poderosa. Lo que Dios tiene para ti no se pierde por esperar, pero sí puede dañarse por apresurarse. Hay personas que se frustran porque dicen, le pedí una señal a Dios y no pasó nada. Pero muchas veces el silencio también es una señal. El silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es protección. Cuando Dios guarda silencio, puede estar evitando que tomes una decisión prematura o mostrándote que todavía no es el tiempo. Aprender a respetar ese silencio es parte de la madurez espiritual. No todo silencio es rechazo, muchas veces es preparación. Otro aspecto importante es la coherencia entre oración y decisión. Hay quienes oran, pero ya tomaron la decisión en su corazón. No están buscando dirección, están buscando aprobación. Y cuando Dios no responde como esperan, se frustran. Las señales de Dios se perciben mejor cuando el corazón está verdaderamente rendido,
dispuesto a obedecer incluso si la respuesta no coincide con el deseo personal. Dios no negocia su voluntad con nuestros anhelos, pero sí honra un corazón humilde. Dios también utiliza personas para confirmar decisiones. Consejos sabios, palabras oportunas, advertencias repetidas. No cualquier opinión es una señal, pero cuando Dios quiere hablar, suele hacerlo de manera consistente, no con voces contradictorias, sino con una misma idea que se repite desde diferentes fuentes. Cuando varias confirmaciones apuntan en la misma dirección, y además hay paz interior y coherencia espiritual, es muy probable que Dios esté guiando. En este punto, algo queda claro: tomar decisiones basadas en las señales de Dios no es un acto impulsivo ni místico, es un proceso espiritual que requiere quietud, honestidad y confianza. Dios no esconde su voluntad para confundir, pero tampoco la grita para quienes no están dispuestos a escuchar. Él habla a quienes deciden bajar el ruido interior y caminar con humildad. Este bloque deja una enseñanza profunda. Antes de pedir señales, es necesario preparar el corazón, porque las señales de Dios no se reconocen con prisa, se disciernen con sensibilidad espiritual, y esa sensibilidad se forma en la espera, en la oración sincera y en la disposición a obedecer incluso cuando el camino no es el más fácil. En este punto del camino es fundamental entender algo que transforma por completo la manera de tomar decisiones. Dios no suele guiar desde la prisa. La prisa casi siempre nace del miedo, de la ansiedad o de la necesidad de controlar el resultado. Cuando una persona se siente presionada por decidir rápido, casi nunca está escuchando con claridad. Las señales de Dios no empujan, no atropellan, no generan angustia constante. Al contrario, incluso cuando llaman a un paso difícil, vienen acompañadas de una paz interna que no depende de que todo esté claro. Muchas personas se confunden porque creen que una señal de Dios debe eliminar toda incertidumbre. Pero la fe nunca ha funcionado así. En la Biblia, Dios rara vez da el mapa completo. Da una dirección y pide confianza. La señal no siempre responde a todas las preguntas, pero sí alinea el corazón. Cuando una decisión viene de Dios, puede haber temor humano, pero no hay confusión espiritual profunda. Hay claridad suficiente para dar el siguiente paso, aunque no para controlar todo el camino. Aquí aparece uno de los errores más comunes: confundir urgencia con confirmación. Pensar que porque algo parece una oportunidad inmediata, entonces debe ser de Dios. Pero no todo lo rápido viene del cielo. Muchas decisiones equivocadas se toman porque la persona sintió presión, miedo a perder, comparación con otros o ansiedad por avanzar. Dios no compite con el tiempo ni con las agendas humanas. Sus señales no nacen del hazlo ya o lo pierdes, nacen del confía y camina. Cuando una persona aprende a esperar, comienza a notar algo muy revelador. Las señales de Dios se repiten, no cambian cada día, no se contradicen entre sí. Dios no dice una cosa hoy y lo opuesto mañana. Su dirección es consistente, puede aclararse con el tiempo, profundizarse, tomar forma, pero no se desdice. Cuando una decisión está bien alineada, la paz no desaparece al pasar los días, permanece incluso cuando surgen dificultades. También es importante entender que Dios usa puertas abiertas y puertas cerradas, pero no siempre de la manera que esperamos. Una puerta abierta no siempre significa avanza. A veces es una prueba de discernimiento, y una puerta cerrada no siempre significa rechazo. Muchas veces es protección. Hay decisiones que parecen correctas porque todo fluye rápido, pero terminan alejando a la persona de su propósito. Y hay otras que parecen frustrantes al inicio, pero con el tiempo se revelan como salvación. Las señales de Dios también se manifiestan a través de la coherencia interna. Cuando una persona ora por dirección, pero su corazón está dividido, la señal se vuelve confusa. Dios no guía desde la doble intención. Por eso, antes de pedir señales externas, es necesario revisar el interior. La decisión nace del deseo de agradar a Dios o del miedo a quedarse atrás. Nace del amor o de la comparación. Dios suele aclarar primero el motivo antes de mostrar el camino. Otro aspecto clave es aprender a distinguir entre deseo personal y dirección divina. Que algo se desee profundamente no significa automáticamente que venga de Dios.
y que algo incomode no significa que no venga de Él. Muchas decisiones guiadas por Dios confrontan el ego, desafían la comodidad y requieren madurez. Pero aunque incomoden, no destruyen la paz. Al contrario, fortalecen el carácter y alinean el corazón. Dios también habla a través de la confirmación progresiva. No siempre da una señal única y contundente. Muchas veces confirma en capas. Una palabra, luego una circunstancia, luego una conversión, luego una convicción interna que se afirma con el tiempo. Cuando todo apunta en la misma dirección, sin forzarlo, sin manipularlo, sin correr, ahí suele estar la guía. Hay personas que oran pidiendo señales, pero en realidad buscan permiso para hacer lo que ya decidieron. En esos casos, cualquier cosa se interpreta como señal. Eso no es discernimiento, es autosugestión espiritual. Por eso, la disposición del corazón es clave. Tomar decisiones basadas en las señales de Dios requiere humildad. Requiere estar dispuesto a aceptar una respuesta distinta a la que se esperaba. Cuando una persona aprende a escuchar a Dios, también aprende a reconocer el silencio como señal. El silencio no siempre es ausencia, muchas veces es pausa. Dios guarda silencio cuando quiere evitar un paso apresurado, cuando una decisión parece correcta, pero Dios no confirma. El silencio es una invitación a esperar. Y esperar no es perder tiempo, es ganar claridad. Las decisiones más sanas espiritualmente no se toman desde el ruido, sino desde la quietud. Cuando la mente se calma, cuando la oración deja de ser apurada, cuando el corazón deja de exigir respuestas inmediatas, las señales comienzan a ordenarse, no como un rompecabezas complicado, sino como una dirección suave pero firme. Dios no juega con la vida de las personas, no envía señales confusas para probarlas. La confusión casi siempre nace del interior, no del cielo. Por eso, aprender a tomar decisiones basándose en las señales de Dios no es aprender a leer el futuro, es aprender a caminar con Él en el presente, paso a paso, día a día, con confianza, incluso cuando no todo está resuelto. Aquí se establece una verdad profunda. Dios no guía para controlar resultados, guía para formar corazones. Y cuando una decisión forma el carácter, fortalece la fe y acerca a la persona a su identidad, incluso si el camino es desafiante, esa decisión suele estar alineada con Él. Las señales de Dios no buscan hacer la vida más fácil, buscan hacerla más verdadera. Llegados a este punto, es necesario hablar de algo que muchas personas pasan por alto y que afecta profundamente la manera en que interpretan las señales de Dios. No toda voz interna es divina. No todo pensamiento intenso viene del cielo. El corazón humano es capaz de convencerse a sí mismo cuando desea algo con fuerza. Por eso, discernir no es solo sentir, es evaluar con sabiduría espiritual. La voz de Dios nunca contradice su carácter, nunca empuja a la culpa constante, nunca alimenta el miedo paralizante, nunca lleva a decisiones que destruyen la integridad, la paz o la coherencia espiritual. Cuando una decisión parece correcta pero exige mentir, manipular, forzar o pasar por encima de principios claros, no viene de Dios, aunque se sienta atractiva o urgente. Muchas personas creen que Dios solo habla a través de emociones fuertes, pero en realidad, muchas de sus señales llegan en forma de convicción serena. No gritan, no compiten, no generan caos interno, se sostienen en el tiempo. Una decisión guiada por Dios puede incomodar, pero no confunde. Puede desafiar, pero no desorienta. Puede doler, pero no rompe el alma. Aquí aparece una diferencia clave. La presión externa siempre acelera. La guía de Dios ordena. Cuando una persona siente que debe decidir ya porque otros avanzan, porque el entorno empuja, porque teme quedarse atrás, esa presión rara vez viene de Dios. Él no guía por comparación, no mide el valor de una vida por la velocidad. Cada proceso tiene su ritmo, y Dios lo respeta. Otra señal importante es la coherencia entre oración y acción. Cuando una persona ora sinceramente por dirección, pero no está dispuesta a obedecer, si la respuesta no coincide con sus planes, la señal se nubla. Dios no confirma decisiones que nacen desde la resistencia interna. La claridad llega cuando el corazón está rendido, no cuando está negociando.
Dios también utiliza la repetición como confirmación. Una palabra que vuelve, un mensaje que se repite desde distintas fuentes, una idea que permanece firme aun cuando las emociones cambian. Eso no es casualidad. Cuando una señal se sostiene sin forzarla, sin buscarla obsesivamente, suele ser una guía real. Lo que viene de Dios no necesita ser perseguido, se presenta. También es fundamental aprender a escuchar consejo sabio. Dios muchas veces habla a través de personas maduras espiritualmente, no para decidir por nosotros, sino para ayudarnos a ver con claridad. Cuando una decisión aislada solo tiene sentido para quien la quiere tomar, pero genera alerta en personas íntegras y centradas, es sabio detenerse. La confirmación de Dios no teme la luz. Hay decisiones que parecen espirituales, pero nacen del orgullo. Decisiones que buscan demostrar algo, probar valor, confirmar identidad. Dios no guía desde la necesidad de demostrar. Él ya conoce el corazón. Las decisiones basadas en señales divinas no buscan aplauso ni validación humana. Buscan obediencia, aunque nadie más las entienda al inicio. El discernimiento también se afina cuando una persona aprende a esperar sin ansiedad. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Es seguir caminando fielmente en lo que ya se sabe mientras se espera claridad sobre lo siguiente. Muchas veces Dios no da una señal nueva porque la persona aún no ha obedecido la última instrucción recibida. Hay algo profundamente revelador en esto. Dios no guía a personas inmóviles espiritualmente. Guía a quienes caminan con lo que ya tienen claro. Cuando alguien vive esperando una gran señal para empezar a obedecer, se frustra. Pero cuando vive obedeciendo en lo pequeño, las señales se vuelven más claras con el tiempo. También es importante reconocer que no todas las decisiones requieren una señal extraordinaria. A veces Dios espera que se use la sabiduría, la madurez y los principios ya aprendidos. No todo se decide con una confirmación sobrenatural. Muchas decisiones se toman aplicando lo que Dios ya enseñó. Esperar una señal donde ya hay claridad puede convertirse en una excusa para no asumir responsabilidad. Las señales de Dios no anulan la razón, la ordenan. No eliminan el proceso, lo acompañan. No reemplazan la fe, la fortalecen. Cuando una persona aprende a integrar oración, palabra, consejo y paz interna, el discernimiento deja de ser confuso y se vuelve un estilo de vida. En este punto la persona empieza a comprender algo clave. Tomar decisiones basándose en las señales de Dios no es buscar señales todo el tiempo, es aprender a vivir conectado a Él. Cuando la relación es constante, la dirección se vuelve natural, no perfecta, pero clara, no inmediata, pero segura. Llegados a este punto, todo se une en una verdad sencilla pero profundamente liberadora. Dios no quiere que tomes decisiones desde la confusión, el miedo o la urgencia. Él desea guiarte desde una relación viva, no desde una dependencia ansiosa de señales aisladas. Cuando una persona aprende a caminar con Dios cada día, las decisiones dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un acto de confianza. Tomar decisiones basándose en las señales de Dios no significa vivir esperando milagros visibles en cada paso. Significa desarrollar sensibilidad espiritual, aprender a escuchar con calma, discernir con paciencia y obedecer con humildad. Significa aceptar que no siempre habrá respuestas inmediatas, pero sí habrá dirección suficiente para el paso que toca hoy. Dios no revela todo el camino de una vez, porque no busca controlarte, busca que confíes. Él ilumina lo necesario para avanzar, no para eliminar la fe. Y cuando una persona entiende esto, deja de angustiarse por el futuro y empieza a vivir con mayor paz en el presente. La ansiedad disminuye cuando la confianza crece. Muchas veces la señal más clara de Dios no es una puerta abierta ni una emoción intensa. Es la paz que permanece incluso cuando la decisión es difícil. Es la convicción que no se apaga con el tiempo. Es la coherencia entre lo que se ora, lo que se cree y lo que se vive. Esa paz no elimina los retos, pero sostiene el corazón. También es importante recordar que equivocarse no significa haber perdido a Dios. Él no abandona cuando una decisión sale mal. Acompaña, corrige, redirige y enseña. Incluso los errores pueden convertirse en parte del proceso
cuando el corazón permanece humilde y dispuesto a aprender. Dios guía incluso después de decisiones imperfectas. Al final, discernir las señales de Dios no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de caminar cerca. Cuanto más cercana es la relación, más clara se vuelve la dirección. No porque desaparezcan las dudas, sino porque la confianza es mayor que el miedo. Y esa confianza transforma la manera de decidir. Si este mensaje habló a tu corazón, tómate un momento para responder con una acción sencilla. Dale like al video para que este contenido llegue a más personas que hoy necesitan dirección. Suscríbete al canal si deseas seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe y traen claridad espiritual. Y si quieres comentar, escribe una frase que represente tu decisión hoy. Puede ser algo como, confío en la guía de Dios, o porque veramo, Dios ordena mis pasos. Tu comentario no solo expresa tu fe, también puede convertirse en una señal de esperanza para alguien más que está tomando una decisión importante. Que este mensaje no termine aquí, que continúe dando fruto en cada paso que des. Dios sigue hablando. El corazón atento aprende a escuchar, y quien aprende a escuchar, camina con mayor paz.